Buenas noches a todos en este grupo de formación de nuestra fe católica. Vamos a arrancar con temas interesantes. Primero la parte formativa, después la parte de oración, ¿correcto? Con Adrianita. Entonces, bueno, arranquemos con una oración pequeñita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo encuentro, porque nos has dado la salud y la vida para estar nuevamente a esta hora de la noche reunidos. Te pedimos por que sean resueltas todas las dudas de nuestro corazón que se puedan presentar el día de hoy con esto que vamos a ver, pero que principalmente podamos entregarnos a ti a través de la oración para que ese amor crezca y que ese amor sea el que nos lleve a entenderte, a entender tu palabra, y que todo lo que está en nuestra mente llegue a nuestro corazón de tal forma que podamos educarnos a nosotros mismos, pero también educarnos como comunidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada arrancamos a ver esto que tiene que ver con los ángeles. Y en esto de los ángeles, pues se comentaba rápidamente pues, que se tienen algunas jerarquías que están divididas o están presentadas dentro de nuestro catecismo y también aparecen en las lecturas, en la palabra, en diferentes cartas, sobre todo en cartas de San Pablo, aparecen por ahí algunas de ellas. Probablemente por ahí podemos hacer mención de alguna de ellas, en donde aparecen estas jerarquías angelicales, ¿no? Principalmente voy a hacerlo aquí, sobre este cuadro vamos a aprovecharlo un poquito para ver una que otra jerarquía angelical. Tenemos tres jerarquías divididas, o sea, una superior, una media y una inferior. Y hablamos de que la jerarquía superior es la que le denominamos querubines, serafines y tronos. La jerarquía media, estamos hablando de las dominaciones, potestades y virtudes. Y la jerarquía inferior, estamos hablando de los principados, de los arcángeles y de los ángeles. ¿Okay? ¿Qué hace o qué función tiene cada uno de ellos? Ya sabíamos la semana pasada que los ángeles, si quieren, bueno, obviamente este video pues va a quedar pues, consignado allí, si quieren tomar apuntes o algo así, pues bueno, pero vamos a verlo rápidamente uno a uno, súper rápido. Entonces voy a mencionar la jerarquía superior, que es la que está más unida a esa trinidad, ¿no? Si ustedes lo ven aquí, vamos a hablar de los querubines, los serafines y los tronos. Los querubines, si no estoy mal, Adriana me corrige, pero los querubines son básicamente estos ángeles que tienen muchas alas y que siempre están básicamente al lado de Dios, están custodiando esa Santísima Trinidad, ¿no? La están custodiando. Aquí obviamente en el cuadro pues está resaltada la Virgen María porque así lo quisimos, así lo quiso también Adriana cuando este cuadro digamos, se pidió que pues, lo pintaran para resaltar todo eso, sobre todo de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces los querubines son los que están haciendo la protección y el cuidado al lado de Dios. Los serafines, como ustedes los ven, fíjense que aquí vemos uno, vemos dos, vemos tres, si no estoy mal, en actitud completa de oración. O sea, los serafines siempre van a estar alabando, glorificando, alabando al Señor. Y hablamos del Señor, recuerden, hablamos del Señor como Santísima Trinidad, el Señor Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Y los tronos, que pues, en el cuadro por ahí de pronto no los ubico muy bien, yo podría decir que podría ser un trono porque estamos hablando que vamos de adentro hacia afuera. Los tronos que todavía están en la jerarquía superior son los que comparten y comunican a las otras jerarquías la voluntad de Dios. Lo estamos viendo así, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, ¿correcto? Recuerden que nosotros teníamos, y lo mencionaba Adrianita la semana pasada, tenemos ventaja, obviamente, digámoslo así, entre comillas, sobre los ángeles. Porque los ángeles, pues obviamente nosotros somos seres amados por Dios, no digo que los ángeles no lo sean, pero pues son seres que están al servicio netamente de Dios, pues básicamente eso, ¿correcto? Entonces hablamos de que la primera jerarquía, que es la jerarquía superior, estábamos en los querubines, los serafines y los tronos. Después bajamos y vamos a la jerarquía media, y esa jerarquía media, estamos hablando de que vienen las dominaciones, vienen las virtudes y vienen las potestades. Y ese orden que les estoy dando es el orden jerárquico de todas las jerarquías, porque son tres, pero las 9 tienen esa jerarquía particular, ¿no? Estamos hablando de querubines, serafines, tronos, y después vienen las dominaciones, ¿ok? Vienen las virtudes y las potestades. Las dominaciones hacen referencia a precisamente ese dominio del Señor Todopoderoso. Es Dios Todopoderoso, pues son
dominaciones y también están por fuera de esa jerarquía superior y estamos en la media. Pero es el Señor Todopoderoso. Después vienen las virtudes. Y las virtudes son aquellas que en algún momento vienen y desarrollan los milagros. Esas son las virtudes. Eso que nosotros reconocemos como, oh, eso fue un milagro. Las virtudes son ese elemento de la jerarquía que puede o permite que los milagros sean reales. O sea, los milagros se den. Recuerden que aquí arriba en los querubines, serafines y tronos, los tronos son los que transmiten la voluntad de Dios, ¿no? Entonces un milagro no se hace, pues obviamente pues, sin que Dios obviamente lo permita y que se dé. Entonces, bueno, estamos ya en las virtudes. Ahora, las potestades son aquellas, es esta jerarquía angélica que permite que las cosas físicas se den, que a nivel obviamente físico, tanto a pequeña escala como a gran escala, se dé. Que los ríos corran, que llegue obviamente la luz sobre la tierra, que haya lluvia, que la tierra rote y se traslade. Eso es básicamente la función de esas jerarquías angélicas. Fíjense que están tocando el mundo de manera permanente, todas las jerarquías angélicas. Posterior a eso, entonces, vienen las jerarquías inferiores, en donde encontramos primero los principados, después los arcángeles y después los ángeles. Los principados, aquí digamos ya puedo yo mencionarles que, si no estoy mal, y obviamente pues tratando de interpretar un poco, estos que ven aquí pues ya muy seguramente son ángeles y probablemente pues allá sí tenemos un arcángel, ¿no? Que es ahí ya está, entonces el arcángel anda por allá y está hacia la parte de afuera, y si no estoy mal ese es Miguel. Ahí están Miguel, ahí están los tres. A ver, ¿quiénes están? Ahora vamos a poner aquí la tarea. Le damos un premio. Abajo de la Virgen hay uno. Abajo de la Virgen hay uno. Este debe ser otro arcángel. El de la Anunciación, por eso está a los pies de María. Gabriel. Allá Rafael. Ajá. Y acá el médico, que por eso tiene, a la izquierda está el médico. El médico Este. Exactamente. Ahí están los tres. de la espada. Bien, entonces, esto es. ¿Tiene qué? Porque tú dices que es el médico porque tiene qué. Porque fue el que curó a Tobías, o sea, No, ese pero es ¿por qué lo identificaste ahí? por el pez que Por el tiene. pececito. Porque es que le quitó ¿Qué símbolo las tiene escamas de el los Y ojos. su, Ah, no sé cómo sí. se llama, como su... Un báculo se pudiera decir. Una Sí, tiene como como si fuese un báculo. Exactamente. Y ahí está Rafael, que siempre digo, Miguel. Y aquí viene Miguel, Rafael y ya me llaman Gabriel. Y Gabriel. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí estaban los tres arcángeles. ¿Y por qué hacen los arcángeles? Los arcángeles son misioneros especiales, ¿no? Son comisiones especiales, no solamente con nosotros. Porque con nosotros, ¿quiénes están? Pues los ángeles. Y por eso los ángeles ustedes los ven como mirando hacia abajo, porque yo voy hacia el mundo. Y cada uno de nosotros pues tiene su ángel, que creo que Miguelita lo decía la semana pasada. Entonces, ¿y los ángeles qué hacen con nosotros? Pues ellos tratan de empujarnos a lo que es la vida espiritual y la vida de santidad. O sea, digo trata porque pues el que decide al final es uno. Ellos, yo los quiero, vamos para allá. Ellos son los que a todo momento están al lado de nosotros, empujándonos a esa vida de santidad. Y son tres coros. O Ah. sea, cada uno se llama un coro. Perdón, coro, yo digo jerarquía, ¿Los es un son coro. 9? Exactamente, coros. coro. 9 coros. Y Nueve coros. tres coros forman una jerarquía. Exactamente. ¿Correcto? Correcto. Entonces ya les di más o menos una explicación rápida de lo que era cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte. Hoy vamos a iniciar con algo hermosísimo. Yo digo que todos los tipos de oración, las formas de oración son maravillosas, ¿cierto? Lo que pasa es que cada uno se identifica con algunas más que con otras porque es de pronto más fácil, más asequible. Hoy vamos a empezar a hablar de una oración hermosa, ¿sí? Se llama la oración del corazón o la oración de Jesús, ¿sí? Es algo maravilloso, ¿sí? Y quiero que empecemos recordando, al principio, nosotros cuando iniciamos este ciclo de encuentros, hablamos de un objetivo, ¿cierto? Y que nuestro objetivo es ser santos, ¿cierto? Y que nuestro objetivo es ser santos aquí, cada minuto, cada segundo aquí en esta tierra, ¿cierto? Que es la santidad terrestre, yo lo defino así como una santidad terrestre, una santidad humana, que es la que vivimos en el día a día, como Jesús en el Evangelio nos llama a vivir, ¿no?
sean perfectos, dice en una traducción como mi Padre es perfecto, o en otra dice sean santos como mi Padre es santo, ¿sí? Y esa invitación es ahora, es aquí en este mundo, no es esperar a una santidad perfecta y plena que es cuando partamos de este mundo, ¿sí? Y habíamos hablado de 5 pasos, ¿cierto? Hemos hablado de 5 pasos para llegar a una oración ininterrumpida, o lo que San Juan de la Cruz llama la etapa unitiva del alma con Dios en este mundo, ¿sí? Entonces, teníamos 5 pasos para encontrarnos y permanecer en Dios, ¿sí? El primer paso es ir al corazón. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios habita en el corazón? Y por ejemplo, San Agustín lo dice, ¿no? Yo te buscaba afuera, pero estabas dentro, ¿sí? Entonces es primero tomar esa conciencia, recuerdan de que Dios habita en mi corazón. Entonces tenemos que ir al corazón. Y hacíamos varios ejercicios de meditación, hablamos del tipo de meditación cristiana, que es muy diferente a la meditación que le llamamos de Oriente, como el yoga y otro tipo de meditaciones, ¿cierto? Y es bueno que recordemos eso con estos videos, digamos que el objetivo es eso, revisar y recordar y repasar, ¿de acuerdo? Después hablamos, cuando tenemos la gracia de ir entrando al corazón, que eso es algo gradual, pues empezamos a despertar ese recuerdo de Dios, ¿no? Y que se acuerda que yo les decía, una bonita manera de despertar el recuerdo de Dios es preguntarme por qué existo. Yo no existo para tener casa acá, yo no existo para pintarme el cabello, yo no existo para tener 3 carros, yo no existo para eso. Tenemos que ir más profundo, ¿no? ¿Por qué existo? ¿De acuerdo? Y se acuerdan que en el catecismo vimos que existimos para 3 cosas. ¿Alguien se acuerda de esas 3 cosas? Porque venimos al mundo. Para amar a Dios. Una. Sí, exacto. Primero es conocerlo, segundo es amarlo y tercero es servirlo. Y servirlo es en el prójimo, en todas las personas que me rodean, independiente si me caen bien, si me caen mal, si me gustan, si tengo empatía o no, no. O si está por encima de mí lo sirvo y si está por debajo de mí no lo sirvo, no. ¿Sí? Porque ese es el verdadero amor de Dios, ver el rostro de Jesús en cada persona, en cada ser humano, ¿de acuerdo? Entonces ese era el segundo paso. El tercer paso es el deseo de Dios, esas ganas, ese querer. Y en la oración hay que decirle, dame ganas de ti, dame gusto de ti, ¿sí? Cuando yo despierto el recuerdo de Dios pensando, ¿por qué existo? Ese recuerdo me manda al deseo de Dios, que es importantísimo. Entonces yo ya voy a querer de Dios. Nosotros y las personas que ven este video ya quieren de Dios. O si no estaríamos haciendo otra cosa o estaríamos viendo otra cosa, ¿cierto? Porque Dios de pronto no me llama mucho la atención. Después, cuando tenemos ese gusto y esas ganas de Dios, poca o mucha, nosotros empezamos a tener una oración. Una oración puede ser esporádica, una oración continua, y empezamos a pensar en Dios en algunas partes del día, y empezamos como a pensar en Dios en algunas situaciones que nos ocurran. Entonces eso ya es un gran paso, ¿cierto? Y el quinto es la oración ininterrumpida. Esa oración ininterrumpida es esa etapa unitiva, ese permanecer en Dios. Y hablamos del Evangelio de San Juan, decía, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Y esa es la invitación, permanecer. Y vuelvo a decir, San Juan de la Cruz a esa etapa la llama la unitiva, porque ya nos fusionamos en Dios, estando aquí en este mundo, y ese es nuestro objetivo. No podemos perder el horizonte. ¿Cuál es la meta? La meta es esta. Ahora la pregunta es, ¿hoy estoy viviendo eso? ¿Hoy en día, hoy en mi actualidad, ya estoy en esta etapa unitiva? ¿O en qué parte estoy? ¿Cierto? Es una gran pregunta y es muy, muy interesante hacerla, porque a veces parecemos, perdóname la expresión, como gallinas pruecas, ¿no? Buscamos aquí, buscamos allá, buscamos, y el alma se agita y uno va a ver esa alma y no ha avanzado espiritualmente, pero está en 1000 cosas y lee y aprende y quiere y está aquí, está allá. Eso es un desgaste para el alma terrible. Entonces, ¿por qué era importante recapitular esto? Porque esta oración del corazón es la que nos lleva por un camino corto a ese permanecer en Dios. O sea, es un camino corto al objetivo final, que es fundirme en Dios, que es permanecer en Dios todo el tiempo. ¿Quién debe permanecer en Dios? Mi alma. Mi alma. Entonces eso quiere decir que mi conocimiento y mi ser pueden estar haciendo otras actividades, pero mi alma está en un acto de amor permanente. Y es una locura vivirlo. Y sí se puede vivir. Sí se puede vivir. ¿De acuerdo?
Entonces, más o menos queda claro cuál es el objetivo de estos encuentros. No podemos perder el horizonte. La formación es importante, porque como católicos tenemos que instruirnos, ¿cierto? Pero lo primero es la oración, porque la santidad no me es garantizada con lo cognitivo, con lo que yo sé. Yo me puedo recitar el catecismo, pero eso no me garantiza que esté viviendo en santidad. Me puedo recitar las escrituras, pero eso no me garantiza que viva en santidad. Lo que me garantiza que viva en santidad es la unión con Dios. ¿Y qué es la santidad? Hacer la divina voluntad de Dios en mí. Esa es la santidad. Nosotros también tenemos ideas equivocadas de santidad, ¿no? La santidad, y se ha dicho en otros encuentros, la santidad no es ser perfectos. Nosotros como seres humanos, hablo humana, la perfección humana, ¿no? A lo que le llamamos perfección humana, no es no equivocarnos, no es no caer. Si nosotros miramos la vida de los santos, solo como un ejemplo, el Padre Pío, él era malgeniado, él era cascarrabias, ¿sí? Entonces, uno dice, pero entonces no era perfecto. No era perfecto porque Dios no nos pide perfección humana porque sabe de qué estamos hechos. Es lo que quiere es el corazón puro y limpio y que nos dejemos llevar por Él, ¿de acuerdo? Un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. ¿Y qué hizo en el templo sacando a todos sus mercaderes? Cogió un látigo y les dio látigo y tumbó las mesas. Y Él no pecó, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que nosotros dejemos a un lado la humanidad como tal. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo nos dice, hasta aquí está bien, pero si das un paso más ya pecas, ¿sí? Entonces hay que empezar a marcar esos límites. Y esta oración del corazón es hermosa porque nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Nos va a hacer crecer muchísimo, ¿sí? También habíamos hablado, y es importante retomarlo aquí, que cuando nosotros realmente nos enamoramos de Dios, debemos tener la virtud de la humildad, ¿sí? Un alma, a mayor humildad, más amor hacia Dios. Esa es la relación. A mayor humildad, más amor con Dios. Esa es una relación directa. Entre más soberbia sea yo, menos amor a Dios, porque menos reconozco mi pequeñez, menos reconozco mi miseria, menos reconozco mi dependencia de Dios, ¿cierto? Entonces, como no la reconozco mucho por mi ego, ¿cierto? Entonces Dios sí es Dios, pero no es tan indispensable en mi vida porque yo también me puedo valer por mí misma. Entonces, esa balanza la equilibra la vida de oración, ¿sí? Y esta oración es muy hermosa porque esta oración nos da la gracia de aprender a ser humildes y de entender mi miseria y entender la grandeza de Dios, ¿sí? Y eso es algo fundamental y clave en la oración, fundamental. Nunca nos podemos sentar a orar creyendo que es que yo ya hice muchos cursos y que he estado en muchos grupos y que sé mucho. No, si tú te sientas a orar así, de pronto los resultados no son como los que Dios quisiera para ti, ¿no? Bueno, esta oración es inspirada obviamente en las Escrituras y lo hemos dicho. Todo lo que sea verdadero debe estar en las Escrituras. Nosotros en ningún momento podemos coger cosas o basarnos o inspirarnos en cosas que no estén en las Escrituras, ¿sí? Entonces digamos que yo quisiera, Cecita, que nos leyeras aquí. Esta oración se basa de un versículo, aunque les parezca increíble, ¿sí? Hazme el favor, vamos a ir a San Pablo, ahí lo tengo ya. San Pablo capítulo 5, ¿sí? Sí, la primera carta de San Pablo, capítulo 5 a los tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 17. Es un solo versículo. Orar constantemente. Mándale tú. Repítelo, sí. Orar constantemente. Y en otras traducciones dice orar sin cesar. ¿Sí? Constante, sin cesar, sin descansar, sin pausa, siempre, todo el tiempo. Podemos ponerle los sinónimos que queramos a la frase. ¿Sí? Orar sin cesar. Orar sin descansar, es decir, orar permanentemente, es decir, orar las 24 horas del día. Y eso es lo que San Pablo le está recomendando a los tesalonicenses, ¿sí?
Y resulta que de ese versículo parte una cosa maravillosa, que es lo que yo les estoy diciendo, que se llama la oración del corazón o la oración de Jesús, ¿de acuerdo? Esta oración, que se le puso el nombre de la oración del corazón, les voy a decir más adelante por qué, ¿cierto? Más o menos se tienen reseñas históricas que empezó en el siglo V, ¿sí? En Oriente, ¿sí? Los ortodoxos hacen mucho esta oración, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, pero si Adriana está hablando que todo tiene que ser de la palabra de Dios, del catecismo, sí, también. Primero estamos aclarando que de esta motivación, de esta invitación de San Pablo a los tesalonicenses, está saliendo esta belleza de oración, ¿sí? Y en el catecismo de nosotros también está. En el catecismo en el numeral 2668 está. ¿Por qué quiero dejar claro esto? Porque tenemos que tener confianza en que todo lo que nosotros hablamos aquí está avalado por nuestra Iglesia Católica y es permitido por nuestra Iglesia Católica, ¿de acuerdo? El numeral 2668 dice lo siguiente: la invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua, repetida con frecuencia por un corazón humilde, atento, que no se dispersa en palabrerías. Nosotros somos buenos para ir a la iglesia o ir al Santísimo o ir a un grupo de oración y querer hablar como loros. Palabrerías, eso es un desgaste para el alma espantoso. Sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Qué hermoso lo que nos dice el catecismo. Amar a Dios debe ser la única actividad. Pero entonces uno va a decir, bueno, pero si yo no soy contemplativa, no. Amar a Dios, vuelvo y les digo y les aclaro, el alma puede estar en una continua adoración a Dios, mientras que nuestro resto del ser estamos en actividades. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer con la gracia de Dios. Es decir, y cómo manejo, y cómo duermo, y cómo me baño, y cómo cocino, y cómo trabajo, y cómo tengo una reunión de trabajo. Y mi alma, su alma puede estar en un acto de adoración, con esta oración. De muchas formas, pero hoy vamos a ver este tipo de oración. Vamos a empezar a ver hasta donde el tiempo nos dé, ¿de acuerdo? Me parece que no la había querido tocar antes porque digamos que necesitábamos, digamos, unas oraciones más sencillas, y a medida que avance el curso o estos encuentros, pues nos podemos ir comprometiendo en cositas un poquito más serias, ¿de acuerdo? Porque la idea es que nosotros practiquemos lo que digamos acá, ¿no? Si no lo practicamos, y hoy vamos a empezar a ver qué tanto hemos practicado es ir al corazón, ¿no? Porque ahí está el primer paso para hacer esta oración. Yo sí he hecho los ejercicios, si he ido a mi corazón o todavía nada. Porque si no practicamos, no arrancamos. Si yo no practico montar bicicleta, nunca voy a montar bicicleta. Por más de que la limpie, por más de que la sople, por más de que le tome fotos, por más de que la acaricie. Y en la vida espiritual pasa eso. Nos quedamos con los rodeos, pero no entramos. Y la invitación es a entrar, a sumergirnos en la divinidad, porque a eso estamos llamados. Entonces, queda claro y queda comprobado que esta oración del corazón es una oración católica, así los ortodoxos hayan empezado a hacerla desde el siglo V, ¿vale? Miren lo que decía San Agustín. San Agustín decía, resolvía las cosas así, oraba todo el tiempo con el deseo continuo de la fe, la esperanza y la caridad, es decir, las tres virtudes teologales, muy bien. Esto quiere decir que podemos incluso mientras estamos haciendo otras cosas, tener el corazón puesto en Dios. San Agustín lo descubrió. Los monjes del desierto lo descubrieron porque fueron los primeros que empezaron con este tipo de oraciones y las fueron enseñando y los fueron enseñando y las fueron enseñando. ¿De acuerdo? Y es algo sencillo, pero es profundo y maravilloso y súper teológico. Ahora ustedes me pueden decir, sí, eso suena fácil, pero en realidad es muy complicado porque si yo me siento a hacer el rosario me distraigo, ¿cómo será tratando de profundizar y dejar en vacío todo?
Sí, es difícil y no vamos a decir que no es difícil, sí es difícil. Pero ¿quién nos regala la gracia? ¿Quién nos da la gracia? Dios. Dios. Dios nos da la gracia. Dios es el que nos da esos regalos de ser orantes. Dios. No son mis cursos, no son mis estudios, es Dios. Pero no por eso vamos a dejar de instruirnos y de formarnos y de pertenecer a grupos. O sea, no quiero que me malinterpreten. ¿Sí? Pero no es necesario para la verdadera vida de santidad. ¿Vale? Una cosa es la gracia que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no por eso yo me voy a cruzar aquí de brazos a decir, bueno, entonces todo el que va a decir Espíritu Santo, lo que quieras conmigo, eso está bien. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere mi perseverancia, Dios quiere mi esfuerzo, Dios quiere mi recta intención, Dios valora ese desgaste que para mí puede ser mucho, pero que para Dios no es nada, porque es Dios, ¿no? O sea, Dios como que nos mira así, ay, qué hermosa, cómo te esfuerzas. Me encanta ese esfuerzo porque me estás buscando a mí. Pero mira, yo te doy en un segundo, en años podemos estar buscando. ¿Se acuerda que había un salmo que trabajamos hace poquito que decía que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles? Sí. Y que si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Pues eso es. El Señor sí quiere que seamos los centinelas de los albañiles, pero Él es el que da la gracia. Pero entonces tenemos que esforzarnos y ser perseverantes. Eso es súper, súper importante. ¿De acuerdo? Si nosotros logramos conocer la oración, que la vamos a conocer por gracia de Dios, pero si nosotros logramos practicarla, y ahí está la clave de todo esto, practicarla, si nosotros logramos practicarla, vamos a llegar a esa etapa cognitiva de una manera sencilla, muy sencilla, en donde nosotros ya vamos a estar unidos con Dios permanentemente. Yo quiero que vayamos a citar a la segunda carta de los Reyes, capítulo 5, versículo, también lo tengo subrayado aquí, porque es que quiero hacer la introducción con esa carta. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Nosotros humanamente creemos que lo más importante, que lo más grande, que los tesoros más grandiosos se consiguen de una manera larga, extensa, difícil, complicada, y nosotros a veces nos inventamos formas de llegar a Dios de una manera complicadísima y resulta que es totalmente lo contrario. Dios nos llama por lo simple, Dios nos llama por lo fácil, Dios nos llama por lo sencillo. Pero nosotros cuando nos damos, eso lo hacemos inconscientemente muchas veces, nosotros cuando nos damos cuenta que Dios me está llamando de una manera sencilla, decimos no, por ahí no es. O sea, yo me tengo que desgastar terriblemente para yo estar segura que sí llegué. Y el Señor me está diciendo, no, te estoy llamando por el camino corto, por el camino sencillo, por favor obedéceme. Y nosotros de pescadores decimos, no, esa no es la manera, tiene que ser algo terriblemente desgastante para que tenga resultado a nivel espiritual. Y uno de esos ejemplos lo vemos en este texto que Cecita nos va a leer, a proclamar. Curación de Naamán. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor. Esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo, anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Y llevó al rey de Israel la carta que decía,
Cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Si lo pensáis bien, advertiréis que busca querellarse conmigo. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decirle: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedarás limpio. Naamán se enfadó y se marchó diciendo: yo había pensado que saldría seguramente a mi encuentro, se detendría, invocaría el nombre de su Dios, frotaría con su mano mi parte enferma y sanaría de la lepra. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco? Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó, furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho que te laves y que quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este relato, todos los seres humanos nos reflejamos, ¿sí? Fíjese en varias expresiones que dice Naamán, ¿no? O sea, yo pensé que iba a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, Naamán ya tenía en su mente cómo es que quería ser curado o creía que iba a ser curado, ¿no? Muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Yo creo que mi sanación viene así, yo creo que mi conversión es así, yo creo que es así, yo creo que es así. Y como no fue así, ¿qué hizo? Se molestó, se indignó y compara los ríos de Damasco con los ríos de este lugar, ¿verdad? Nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Decir, pero ¿cómo voy a dejar que esta persona me hable a mí? ¿O cómo voy a ir a ese sitio a aprender cuando yo, ¿sí? Entonces, ahí rige esa soberbia, ¿no? Ese ego, esa vanagloria, ¿no? De menospreciar lo de los demás, la sabiduría, las situaciones, las vivencias, ¿no? Y también se molesta, ¿no? Porque le pide algo sencillo, báñese 7 veces. Y él, pues, esa bobada, o sea, ¿cómo así que con esa bobada me va a curar? Y es absurdo, ¿no? No, así no me tengo que curar. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, eso tan simple, ¿cómo va a ser? No, eso tiene que ser más enredado, más complicado. Y por su ego ya se iba a devolver. Pero gracias a los comentarios y a las sugerencias de sus esclavos, él obedece. Y él obedece y va a hacer algo simple, que para él no tenía valor, que para él no tenía importancia, que él no estaba de acuerdo con eso, y de esa manera quedó sano. Qué bonito que nosotros meditáramos este texto muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido Naamán en la vida? ¿Cuántas veces? Y hoy, esa manera simple, ese bañarnos 7 veces en ese río, lo podemos describir en la sanación del alma y en la unión espiritual con la oración del corazón, la oración de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, dejémonos llevar por la simpleza. Dejémonos llevar por lo pequeño y por lo simple. Porque lo simple, al entender del ser humano, es profundo para Dios. Nosotros no pensamos como Dios, y lo que yo veo insignificante, Dios lo ve maravilloso y majestuoso. Y esta oración tiene una teología maravillosa y una profundidad maravillosa. Pero cuando ustedes escuchen de qué se trata la oración, van a decir, ¿y eso era? Yo pensé que eso era más complicado. Pero aquí la diferencia es, si tú quieres quedar sano, tienes que orar. Y digamos que la metáfora aquí sería
para yo bañarme 7 veces en esa agua, yo tengo que orar constantemente, permanentemente, todos los días hasta el resto de mi vida, todo el tiempo. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? La decisión es de cada uno. Si nosotros practicáramos esta oración, no necesitaríamos absolutamente nada más, porque nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cómo va en nuestro sentir y nuestra alma. Y nuestra alma se va a ver una loca y una enamorada empedernida, como decirle, alma, aquíétate, alma, tranquila, alma, no te salgas. Son expresiones que se viven y es una locura, porque uno llora de amor y uno se ríe y la gente dice, está loca, pero es que es el amor que sale por los poros, ¿de acuerdo? Y es algo hermoso porque es una locura, y lo lindo de esto es compartirlo, y lo lindo de esto es que lo vivamos todos y que algún día podamos sentarnos aquí todos a decir, uy, sí, y compartir eso, que lloraríamos de la divinidad y la hermosura, lloraríamos, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a esta oración del corazón. Entonces, recuerdan que nosotros al principio hablábamos de que la posición del cuerpo es fundamental cuando vamos a dialogar con Dios. Primero porque es un diálogo con Dios, y yo no voy a tener un diálogo con Dios con cualquier posición, ¿no? Son signos de respeto. Lo segundo es la posición del cuerpo relajado y tranquilo. Yo no puedo estar sentada sintiéndome incómoda, que me talla, que me aprieta, que el calor, que el frío. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Que es súper importante, y eso es para practicarlo siempre, ¿sí? Lo otro que era súper importante, la respiración. ¿Recuerdan? Inhalar y exhalar lentamente y profundamente. Lentamente y profundamente, ¿sí? Lentamente y profundamente. Como si no quisiera terminar de inhalar y como si no quisiera terminar de exhalar. Entonces, esta oración del corazón, la oración de Jesús, se trata de una súplica. De una súplica en donde yo me reconozco pecador y reconozco a Dios como lo supremo, como lo más grande, como lo sublime. Algunas personas lo llaman jaculatorio, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Sí? Entonces, cuando estemos inhalando, vamos a decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Y cuando estemos exhalando, vamos a decir, ten piedad de mí, pecador. Pero ese ten piedad de mí, pecador, es sintiéndome yo el más miserable de los pecadores. Es yo sintiéndome como la mujer más pecadora de toda la existencia de la tierra. ¿Sí? Porque es que esa sensibilidad me hace ver mi miseria, esa sensibilidad me hace ver que yo me creo tan buena, pero que no soy nada de buena. De hecho, el Señor en un pasaje del Evangelio nos dice, ¿por qué me llaman bueno si solo mi Padre es bueno? O sea, Él siendo el Hijo de Dios no admite que le digan bueno. Y nosotros sí queremos que nos digan buenos y decimos, es que yo soy bueno. Dios mío, nos falta mucha humildad para creernos buenos, por creernos buenos. Por eso los grandes santos se sentían despreciables y pecadores. Entonces, quiero aclarar también aquí algo antes de empezar con este ejercicio, y es de lo que vive nosotros aquí tenemos como unas 3 etapas, ¿no? Los principiantes, los avanzados y los que ya la han practicado. Principiantes, los que la van practicando, y los avanzados, ¿sí? Entonces, para que nosotros descubramos en la medida que la vamos practicando, decir, ya no soy principiante, ya estoy en el que la voy practicando, ya soy avanzada. O sea, nosotros mismos vamos a calificarnos y a decir en qué paso vamos. Y esto no es de tiempo, esto es de gracia y perseverancia. Ejemplo, si hoy aprendemos esta oración, puede que alguno de nosotros en un mes ya seamos avanzados, o puede que alguno de nosotros en un año seamos avanzados, o puede que uno de nosotros hasta en 10 años seamos avanzados. Eso depende de la constancia, de la perseverancia y de la gracia, pero como yo les digo, la gracia Dios la quiere dar a todos por igual. Los principiantes centran la atención en la mecánica de la respiración y la plegaria. Claro, eso es lo que vamos a vivir en estos primeros momentos, o días o meses, ya dependerá de cada uno de nosotros, de esta oración. Entonces no nos desesperemos, ¿sí? O sea, tenemos que ir constantemente, pero con paciencia, ¿sí? Entonces repito, ¿qué nos va a pasar al principio? Nuestra atención va a estar fija en la mecánica de la respiración y en la frase que voy a decir, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, estoy inhalando, lo digo mentalmente y tengo que decir esto y tengo que decir esto. Estoy exhalando, entonces tengo que decir esto y esto.
Eso es lo que le llaman los principiantes, lo que nosotros vamos a empezar a hacer, concentrarnos en eso, en cómo respiro y qué digo cuando inhalo y qué digo cuando exhalo. Eso le pasa a los principiantes. A los que ya han practicado, dice, respiran sin pensarlo y centran su atención en el significado de cada una de las palabras. Es decir, ya se vuelve como automática la inhalación y la exhalación y el ritmo de la frase se vuelve automático, ¿sí? Entonces, como ya se vuelve algo automático, cómo inhalo y cómo exhalo y qué digo cuando inhalo y qué digo cuando exhalo, entonces, ¿qué hace el que ya es practicante? Se concentra en el significado majestuoso de cada palabra. Ya saborea, ya va despacito con cada palabra, que nosotros al principio, si nos podemos hacer eso, pues no hacemos nada porque tenemos que practicar, ¿de acuerdo? Acordémonos del ejemplo de la bicicleta. Uno tiene que acomodar el sillín, mirar cómo me subo, que me tenga en el sillín, eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. Después ya arrancamos solitos y de una que otra vez nos vamos a caer, ¿cierto? Y ya después hasta podemos competir en grandes ligas. ¿Qué le pasa a los avanzados? Los avanzados logran que una parte, y esto es lo que nos llama esta oración, ojo a lo que tenemos que llegar. Los avanzados logran que una parte de su cerebro repita la plegaria en todo momento, independientemente a lo que estén haciendo. Independientemente de lo que estén haciendo. Que es lo que yo les digo que es divino. Que uno dice, Alma, cálmate, Alma, cállate, Alma. ¿Sí? O sea, porque es como, ¿cómo explicarlo? Es como si dentro de uno se dividiera en dos yos. Un yo consciente y el otro yo alma. Y el yo consciente está mirando al yo alma que está loca de amor. Y entonces el yo consciente a veces uno le dice, oye, ya cálmate. O sea, es como si hubieran dos seres, o sea, uno mismo se divide en un ser consciente y un ser espiritual. Y es algo hermoso, porque a eso es lo que, de esa manera es que nos están explicando aquí la parte de la avanzada. Aunque yo esté haciendo otras cosas, mi alma está ocupada adorando a Dios de esa manera. Entonces, difícil de entenderlo humanamente. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, porque es que no hemos educado el alma ni le hemos enseñado al alma a estar en ese diálogo y en esa unidad con Dios, ¿vale? Y ahí es cuando se convierte en una oración del corazón. Por eso se llama oración del corazón, porque ya el alma solita trabaja sola y está adorando a Dios y está derretida en Dios mientras hacemos otras cosas. Pero los resultados están por encima de cualquier cosa, porque nos lleva a la etapa unitiva con Dios. Y la etapa unitiva con Dios nos lleva a abrazar en la totalidad la divina voluntad de Dios. Entonces son esas almas que no se quejan por nada de lo que les pasa, sino que son esas almas que a todo le ven lo bueno. Me enfermé, es bueno por esto. Perdí el negocio, es bueno por esto. Me dejó mi marido, es bueno por esto. Mi hijo me hace llorar, es bueno por esto. O sea, es el alma que sabe que si Dios lo permite, hay un bien superior a ese aparente mal, a ese aparente sufrimiento. Y eso es abrazar la divina voluntad. Bueno, entonces, pongámonos en posición, ¿sí? Nos ponemos en posición, bien sentados, cómodos, ni calor ni frío. Si hemos practicado la respiración va a ser muy fácil sostener el aire y inhalar lento y exhalar lento. Si no hemos practicado respiración, entonces tenemos que empezarla a practicar, ¿sí? Digamos que la frase, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Esta frase la podemos, digamos que acortar o alargar un poquito en la medida que vayamos practicando. Un ejemplo que les doy. Si al principio no soporto inhalar tanto porque siento que me ahogo y no he terminado la frase, pues yo puedo decir, Jesús mío, y no Señor Jesucristo, por decir algo, ¿sí? O sea, acortar, pero no quitarle el contenido. Pero la idea es poder llegar a esta frase completa, ¿sí? Entonces, mientras vamos a inhalar, tratemos a ver si nos da el ritmo de inhalación y el ritmo de exhalación para ver si la podemos completar como está, ¿no? Entonces, cuando inhalemos decimos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? Cuando inhalemos, vamos a decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos solo en esa primera parte. Exhalamos sin decir nada. Solo concentrémonos en la inhalación. ¿Qué vamos a decir? Señor Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, unos minutos para ensayar esto. Solamente inhalación. Exhalamos sin decir nada. No nos preocupemos por la exhalación, sino solamente inhalando. ¿Cuál es la clave? Hacerlo lento, que cada palabra en mi mente sea lenta. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Al principio puede que, para sostener el ritmo de inhalación, puede que tengamos que decirla rápido.
pero por eso se trata de aprender a respirar, de poder llevar mucho aire a los pulmones, de llenar el aire del pulmón, ¿listo? Entonces son unos minuticos para ensayar. Ahora vamos a completar. Entonces, en la exhalación, vamos a hacer la exhalación más despacio de lo que estamos exhalando y vamos a decir, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, pecador. Exhalando. Entonces vamos a adicionar, ¿no? Inhalando, ya sabemos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y exhalando, ten piedad de mí, pecador. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Bueno, entonces, varias recomendaciones. Esta obviamente es la tarea, ¿sí? Esta es la tarea. No nos preocupemos porque siento. Eso es lo de menos. También lo hemos dicho. El sentimiento en la vida espiritual es un peligro, es traicionero. Porque Satanás está ahí rondando, ¿no? Entonces pues, yo puedo decir, ¿pero qué es esta bobada que estoy haciendo? Yo mejor me pongo a leer la Biblia, un ejemplo, ¿cierto? Porque creemos que es que estoy perdiendo el tiempo. No. Entonces ustedes apártate de mí, Satanás, con esas ideas y sean perseverantes en esa oración. Que no siento nada, no importa. Que sentiste algo, que se te ablandó el corazón bonito y si no se te ablandó igual, ¿sí? Y después de que empecemos a luchar como con ese orden de inhalar y exhalar en la frase, tratemos de pensar en cada palabra que estoy diciendo. Si nosotros hacemos eso, mire, yo les aseguro que cogemos en un llanto amargo de sentirnos tan pecadores. Y vamos a llorar amargamente haciendo este ejercicio, pero eso es lo que necesitamos, que realmente cojamos conciencia de lo que somos. Y el Señor va a venir a abrazarnos, a llenarnos de caricias y de besos y de consuelos, porque ya te estás dando cuenta de lo que realmente eres. Practiquemos la mayor, vamos manejando, hagámoslo, obviamente con los ojos abiertos, pero digamos que cuando se pueda cerrar los ojos, cerrémoslos, ¿no? Ya sabemos que los ojos, y lo hemos dicho, en la vida espiritual a veces son estorbo, la mayoría de veces son estorbo, a menos que oremos con la naturaleza o con las imágenes que también vamos a practicar, pero el resto cerremos los ojos en la medida que se pueda, ¿de acuerdo? Y acordémonos de bloquear el sonido, ¿se acuerdan? Vamos al sonido más largo, volvemos hasta llegar al sonido de mi respiración o el sonido de mi corazón, y allí es la clave, por eso la práctica de eso es indispensable. Entonces pues muchísimas gracias por este encuentro y bueno, entonces vamos a hacer la oración de cierre. ¿Quién desea hacer esa oración de cierre? Señor Jesús, Madre del Cielo, te damos gracias por esta noche, por todo lo que nos enseña Adrianita. Danos esa perseverancia, esa disciplina, esa sed y ese corazón abierto para poder llegar a ti, para sentirte cada vez más cerca a nosotros, para conocerte y tenerte a nuestro ladito. Te damos gracias por todas las cosas que aprendemos en cada encuentro. Te damos infinitas gracias porque personalmente, y estoy segura que todos nos pasa lo mismo, salimos con el corazón lleno de alegría y queremos estar siempre y cada vez más junto a ti. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdaderamente